Muy bien, como le dije, estamos de vuelta. Ha aparecido este libro que es La lucha anticorrupción como política de Estado y que corresponde al quinto seminario de reforma del Estado que la Universidad Católica, en los programas que dirige Henry Peace, viene trabajando intensamente a una velocidad que Henry y el otro editor es Jofiani Peirano. Les agradezco mucho su presencia y quería que me cuenten. Yo le dije, este es el quinto, pero me dijeron, en verdad ya arranca el lunes el séptimo seminario. Así es. Henry, buenas noches. Jofiani, encantado de tenerlos. Buenas noches. Efectivamente, está todavía por editarse el libro del año pasado, que fue sobre gestión pública. Claro. Y trajo una serie de expertos. Y el lunes arranca el seminario en su séptima versión. El seminario tiene ya en este momento más de 1.600 inscritos. Todos ya 3.000, ¿no? 3.000. Bueno, ahí 3.000 inscritos. Ahí me estalla la universidad. Sí. ¿Y dónde los meten en la Católica? En todos los auditorios. Y ponen cámaras. Claro, transmisión en directo, y ahora utilizamos aulas también. Exacto. Pero tiene muy buena acogida. Y lo importante es que los debates están abriendo algunos surcos. Este es uno que es central y que yo creo que quiero dar una reflexión sobre el título. ¿Por qué? O sea, ¿en qué contexto esto, la lucha anticorrupción? ¿Cuál es el sentido de este libro? Cuando planteamos la lucha anticorrupción como política de Estado, es tratar de hacer entender que este es un tema permanente, no es un tema de un gobierno, es un tema de muy diferentes órganos del Estado. No es un problema solo de los jueces, no es un problema de tal o de cual ministerio, es un problema que atraviesa toda la función pública. Y por eso tenemos acá varias entradas. Hay un primer capítulo donde invitamos a una jurista de la Corte Penal Internacional. Y tuvieron un panel con el presidente de la Corte Suprema, el doctor San Martín, con Diego García Sayán, presidente de la Corte de Derechos Humanos, Walter Albán, que en ese momento era decano de Derecho. Bueno, un primer elemento de ese panel es que todo el sistema internacional enfatiza la defensa de los derechos humanos, no la lucha anticorrupción. O sea, claro, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional se entra por derechos humanos y se incluyen dentro de eso aspectos de lucha anticorrupción, pero no hay un sistema internacional anticorrupción. Hay un segundo gran capítulo donde los temas centrales son el que trata Pepe Tábara, que es la economía de la corrupción. Economía de la corrupción, de regulación, los temas económicos. Y un historiador peruano, doctorado en Columbia y profesor en Nueva York, Alfonso Quirós. Alfonso Quirós, que ha escrito un tratado sobre la corrupción en la historia del Perú. Que lo he leído. Desde la colonia. Es el libro más espeluznante que he leído, porque no tengo que parar de leer, porque la verdad que comencé a entrar en unas cosas que eran la historia del Perú vista desde el punto de vista de la corrupción. Desde la colonia. Pero desde la colonia. Claro, o sea, pero además los últimos virreyes. Al pobre rey de España se lo almorzaban los virreyes, que se los papeaban desde acá. La mina de mercurio, Junier y Amat, desde ahí, ¿no? Claro. O sea, el proceso de la corrupción acá hay una es así. ponencia de Quirós muy estructurada, con fotos muy bonitas además. Algunas tomadas de la revista Variedades, que es famosa. Es un tema para hacernos ver que no es solamente un problema de la época del Guano o de Leguía o de la época de Fujimori, es un problema que va entrando a una serie de campos, incluso va penetrando en las costumbres. Y nosotros los hacemos en la parte final, al final lo expuso él, porque ese día yo terminé con un problema de salud, la corrupción en la escena política. Y te vas a divertir cuando lo leas, porque vas a encontrar una serie de amistades, incluso de caricaturas. Así las está viendo, así que sí, están muy buenas, muy buenas. ¿Y qué mostramos ahí? Bueno, comenzamos por casos individuales, seguimos por aquello que ha involucrado entidades, tema BTR, tema COFOPRI, Banco de Materiales. Y luego también hablamos de corrupción en las reglas de juego. Por ejemplo, cuando en el Congreso, en 3 directivas, encontramos un vientre de alquiler de vicepresidente. Es decir, una persona que ha dejado su bancada, ha roto su bancada para acercarse al oficialismo y se le premia con una vicepresidencia. O cuando encontramos pues el caso clamoroso, que aquí se resolvió por
el peso internacional y nacional de Mario Vargas Llosa, que fue ese decreto legislativo que reinstauraba la impunidad y donde, entre otras cosas, vimos nada menos que en primera plana de periódicos una carta del presidente de la Comisión de Justicia a la hermana de Pichilingüe, uno de los asesinos del Grupo Colina, donde le decía así que en el dictamen de la ley del Ejecutivo había incluido lo que ella pedía. O sea, leyes con nombre propio. Eso es importante porque estas personas representan algo que pasa en la sociedad, no solamente. Sí, claro. Yo incluso cuando hablo de, lo conversamos el otro día que estuve acá con dos expresidentes del Congreso, cuando hablamos del Congreso, yo siempre miro la sociedad primero, porque hay un proceso en el que la informalidad entra a la política, pero mucho se confunde con la informalidad como necesidad de la población, que todos podemos justificar, con el comportamiento que viola sistemáticamente reglas. Claro. Y eso es lo que creo que hay que comenzar a reconstruir, fortaleciendo valores, y eso tiene que ver con los medios de comunicación y con la escuela. Giuffriani, ustedes trabajan siempre esos temas desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? De cómo establecer. ¿Cómo este libro se organiza? Explícanos si para poder trabajar en términos de combatir. ¿Sirve para eso? ¿Para entender la corrupción? Por supuesto. ¿Y cómo combatirla? Principalmente el tema de la corrupción viene por un fenómeno de la economía, ¿no es cierto? Y si entendemos cómo está, digamos, la situación del Estado peruano, tenemos una precariedad en los funcionarios públicos. Entonces los grandes agentes económicos pueden penetrar sus agendas privadas y traspasar a los intereses públicos, comprando voluntades, rentando prebendalismos, inclusive haciendo que las reglas de juego sean favorables a ellos, con lo cual trasladan, desde un término económico, los pasivos a la sociedad, ¿no? Naturalmente eso ocurrió en la época de las privatizaciones, donde por ejemplo se toca en el tema de Repsol, ¿no es cierto? La empresa de gas peruana, cómo se vendió y se privatizó con una fracción de su precio-valor, ¿no? Entonces, el tema es que al final tenemos una resultante que está en desmedro del ciudadano. ¿Cómo se ataca la corrupción? Principalmente la corrupción siempre parte del secretismo, de no brindar información. Entonces, desde la lógica de las políticas públicas, lo que tiene que primar es la transparencia, ¿no es cierto? La información, la más transparencia es más fácil combatir. Exacto, porque así sube los costos del agente corruptor, porque tiene que ventilar información, comprar voluntades, y cuando ya está más ventilado, el tema es más abierto. Y nunca se acaba esto, ¿no? Nunca se acaba, y como bien dices, en el capítulo 2, el historiador muestra cómo el proceso de corrupción... Alfonso Quirós es un proceso de corrupción que viene desde la colonia, y todo el proceso republicano encuentra picos axiales de corrupción. Y eso se sigue generando al punto que en el siglo XX hemos tenido en Leguía, en el oncenio de Leguía y en el último oncenio de los 90 del siglo pasado, también un proceso de corrupción muy alto, ¿no? Que llegó a ser una corrupción sistémica. Y eso hace que sea como repetitivo, porque el libro de Quirós a mí me impresionó mucho cuando me comencé a enterar que Castilla tenía problemas en términos de corrupción, que Cáceres tenía problemas de corrupción. Entonces uno dice, Dios mío, ¿quién sale acá? No sé, Valentín Paniagua, el único. O sea, bueno, no sé, casi como que es uno rara avis. El mejor signo de un político es morir pobre. Ha pasado, evidentemente, por más tentaciones que quien no ha llegado a altos cargos. Pero el problema de fondo no es solamente la parte económica. El problema de fondo es cómo jugamos y alteramos las instituciones y las reglas que existen, incluso para prevenir la corrupción. Claro. Porque eso pasa cuando la política, por ejemplo, se informaliza. O sea, muchos pueden pensar, un tránsfuga no ha robado nada, si no ha robado nada, pero ha destruido la base de la representación. Entonces, obviamente, son elementos que van llevando después a comportamientos que se van a repetir en otra lógica, en una lógica más de corrupción directa, digamos. Y creo que el libro ayuda a otra cosa más. Yo creo que la única eficacia que ha habido en la lucha anticorrupción se llama libertad de prensa. ¿Así? Porque es la única que funciona si hay transparencia. Pero ahí viene una ley que es importantísima. La ley de transparencia y acceso a la información pública. Y yo recuerdo esa pelea, esa es una ley que es iniciativa de Daniel Tausen, que apoyamos
ANEL fue la que la promovió. Esa era la época en que yo presidía Constitución. Hemos hecho ahí un dictamen. Lo que hace esa ley es romper la cultura del secreto. Pero la cantidad de marañas que ha encontrado la administración pública para evadir esa ley es impresionante. Entonces uno se encuentra con que, por ejemplo, está obligado a tener una web, pero la web no está actualizada. ¿No? Llegó un momento, hace unos 4 o 5 años, en que yo para una investigación necesitaba saber votaciones del Congreso. Y no tenía las votaciones del Congreso. Y yo, pero no puede ser, pero si eso aparece en el tablero y queda registrado en la web. Claro, pues no, habían hecho un cambio. En ese momento se corrigió. No sé si después se ha vuelto para atrás o se haya metido otro virus. Yo cuando había pedido a veces investigaciones, de decir, dame el récord de tal congresista para ver cómo ha votado, porque quiero seguir el rastro y ahí ver cuán derecho, cuán chueco camina. No había los registros. Bueno, eso es parte de lo que tiene que haber. Yo creo que lo único que le falta a esa ley es el generar un equivalente a un defensor del pueblo para el tema, una especie, un ombudsman especialmente para eso, solamente para llamarle la atención públicamente a la cabeza de la autoridad que viola las reglas estipuladas. ¿Por qué? Porque fíjate, si uno mira acá, insisto, si uno lee no desde la historia sino desde el último capítulo, que es lo más reciente, todo es prensa. Lo hacemos a partir del trabajo del Observatorio de Actualidad que hace la escuela, donde va registrando y fichando todo lo que pasa en los medios y va tratando determinados temas. La prensa, lo que pasa es que tampoco tenemos tantos, porque somos gente que muerde un poquito y se va a otro, y muerde la otra manzana y va por acá, por allá, yo no digo y desordenadamente, y no rematamos los casos. Así es, yo no digo que la prensa diga siempre la verdad, y tampoco digo que la prensa esté viendo completamente el caso. Pero ahí están los insumos, por ejemplo, para que el investigador pueda agarrar y enlazar. Y el investigador tiene que dar la vuelta y enlazar. Pero eso también debía existir dentro de la función pública. Claro. Es decir, hay algunos niveles de autoridad que deberían tener un seguimiento de ese tipo de elementos. Entonces ver, cuidado, esto está sonando, vamos a ver por qué. Claro. Y entonces comenzar a tomar medidas antes que sea tarde. ¿Y en la ciencia política el tema de corrupción es una variable importante en el Perú? Por supuesto, como dice Henry, nosotros tenemos en el Observatorio de Actualidad y dentro del registro de noticias de coyuntura que tenemos una unidad de análisis que es corrupción. Y ahí detectamos todo lo que produce de corrupción en la coyuntura. Entonces tenemos un registro y con eso podemos evidenciar dónde está la corrupción. Hemos encontrado corrupción en el BRAE, con el tema del rancho. Hemos encontrado corrupción en las instituciones públicas como BADMAT, COFOPRI, ¿no es cierto? Y así tenemos una cadena de corrupción que penetra a la administración pública. Pero no obstante ello, hay que evidenciar que es el rol de la gente, de la sociedad, que reproduce estas instituciones de corrupción que salen de la misma sociedad hacia las instituciones públicas. O sea, nuestra sociedad tiene un viso de corrupción. La palabra corrupción viene del vocablo corrupto, y lo corrupto es degenerar la función, degenerar la conducta, viciar la conducta. Entiendo. Y en ese sentido nosotros tenemos parte de culpa también, ¿no? Correcto. Pero no es un problema solo del Perú. Yo acabo de recordar que Dieter Nollen, cuando estuvo acá, en el seminario anterior a este, justamente, en una comida que le hicimos, estábamos conversando y nos comienza a contar casos que a él le llamaban particularmente la atención de Europa, de España, de Alemania, donde en las municipalidades habían comenzado a encontrar casos complicados de corrupción. Y yo con eso en la cabeza, a veces cuando me desvelo en la noche, pongo la CNN o pongo algún noticiero, especialmente me gustan los españoles, veo, y me vi 2 casos de cadena de corrupción en ayuntamientos, pero te estoy hablando de plata grande. Claro que sí. Entonces, eso es algo que tiene que ser evaluado, porque está pasando en todo el mundo, no es solamente un problema de acá. Y es permanente. Hay una escena final en la película de Watergate, Los hombres del presidente, donde conversan en la cocina y le dice, la corrupción es como las cucarachas de la cocina.
pueden echarse insecticida y todo, pero vuelven a salir. Nunca debes parar, hay que estar permanentemente matándolas. Y hay que acordar que se acaba de morir una persona que se dedicó a comer cucarachas. Así es. Dice que así que eso no puede pasar. Hay un capítulo que justamente encuentra en la economía de la corrupción una asociación entre los agentes corruptores que están ligados a los bancos, a lo que ha habido el rescate en la deuda americana, el último crisis americana, hubo un rescate y se encontró una asociación entre el lobby que hacían y el rescate que recibieron, que fue a parar generalmente a los políticos para salvarlos. Pero no obstante eso, entre la economía y la corrupción es importante que donde hay desigualdad, hay más condiciones favorables para la corrupción. Seguro que sí. Ese es el tema fundamental. Y este estudio lo has hecho en la Universidad de Harvard en 2005 y está expresado también en el libro, ¿no? El libro toca muchas aristas porque hay que reconocer que el fenómeno de corrupción tiene, digamos, una variante multicausal. Sin duda. Sin duda. Henry, para ir terminando, hablando del tema, ¿el indulto estás a favor o en contra de Alberto Fujimori? No sé qué tiene que ver con el tema, pero tiene que ver, evidentemente, porque una de las condenas es por corrupción. Lo primero que quiero recordar es que el indulto no es una gracia arbitraria, sino se establecen límites en la ley. Aquí solamente puede haber, porque es un delito de lesa humanidad y secuestro agravado donde está la propia ley de Fujimori, por la parte humanitaria. Solamente puede ser por razón humanitaria. Pero cuidado, la razón humanitaria no es cualquier enfermedad, tampoco es simplemente cáncer. Y mira, voy a ser un poco duro, ¿ya? Porque todos tenemos miedo a la palabra cáncer. Por supuesto. ¿Ya? Bueno, yo tengo cáncer desde los 29 años, desde el año 74. He recibido 1 año de cobalto, 2 años de quimioterapia. No soy terminal. O sea, una persona puede tener cáncer y tener... Yo tengo un cáncer a los ganglios, y obviamente eso debe estar curado, pero ha generado 20 secuelas. Lo que quiero decir es, el hecho de que haya tenido cáncer en un momento determinado no quiere decir que está en una situación terminal. Eso lo definen los médicos. Lo que yo quisiera, con toda claridad, es ni Fujimori ni ninguna persona que esté en la cárcel debe morir en la cárcel. Pero cuando esté en situación terminal puede recibir el indulto, si no está en esa situación no. Menos en ese caso, porque, como acaba de decir monseñor Bambarén, él no está en una prisión que puede afectarlo en su salud, claro, porque está en una cárcel dorada, pues. No existe en la historia del Perú un preso que haya estado detenido en esas condiciones. Y no entro a juzgarlo, constato. Claro. Y por otro lado, respeto el derecho de la familia a pedir el indulto y ojalá se procese bien, pero creo que no va a ser suficiente con esa comisión, no va a ser suficiente. Miren la declaración de American Watch. Eso va a pasar en una serie de campos internacionales. Y también miren algo que es bien importante. Miren a los jóvenes y qué ejemplo le estamos dando sobre lo que significa la ley y la justicia. Así es. Porque o somos iguales ante la ley o cualquiera puede saltearse la ley. Y si la impunidad puede darse por esta forma, por esta o por esta, entonces todos no podemos saltar la ley. Yo creo que eso hay que mirarlo con calma y pensando en futuro. Henry Yofiani, muchas gracias por venir a conversar de actualidad y de este libro que la verdad está a la venta, ¿no? Se puede pasar ya está a la venta. Muy bien, pues la verdad que se ve tremendamente interesante. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y cuando vengamos...